Manejo exitoso del dolor en la zona glútea al realizar tratamiento con ozonoterapia en población deportista y no deportista. Les presento el estudio realizado en 144 pacientes en la ciudad de Medellín. Es frecuente ver en la consulta de medicina deportiva y de otras especialidades y en la consulta médica general pacientes con dolor lumbar bajo y que llevan a veces varios años recibiendo diferentes tipos de terapia y que no mejoran. Entonces, a través de un examen físico minucioso, encontré que estos puntos sensibles a la palpación en la zona glútea superior, puntos gatillo que identificaba, pues al infiltrarlos con oxígeno y ozono, los pacientes mejoraban notablemente. Y mirando la literatura, pues me encontré que actualmente se habla de un posible síndrome miofacial de los músculos glúteos, como también de la tendinopatía glútea, y que el tratamiento básicamente es ese, infiltrar con un anestésico, y si la persona mejoraba, pues no solo se estaba haciendo el tratamiento, sino confirmando la sospecha diagnóstica. Entonces esto me motivó a realizar este estudio donde el objetivo general fue identificar la proporción de pacientes que mejoraban la calidad de la marcha con la primera sesión de terapia con oxígeno y ozono inyectado en estos puntos sensibles y que mejoraban la calidad de la marcha como resultado de mejorar la intensidad del dolor y el rango de movilidad articular de las caderas. Entonces realicé un estudio de tipo descriptivo, prospectivo, en población mayor de 18 años que asistían en los gimnasios de la ciudad de Medellín. Otra proporción de pacientes era remitida por otros colegas o por los mismos pacientes que ya se habían beneficiado de esta terapia. Para evaluar la intensidad del dolor, entonces, se les presentaba a los pacientes la escala visual análoga del dolor, que la podemos encontrar con las siglas de EVA. Y para entender el estudio, entonces les voy a recordar los puntajes. Un puntaje de 0 indica ausencia de dolor. Un puntaje de 1, 2 o 3 indica un dolor de una magnitud leve. 4, 5 o 6 nos indica un dolor de intensidad moderada y 7, 8, 9 o 10 indica un dolor intenso. Estas escalas, además de traer los números, pues traen caritas que facilitan al paciente identificar cómo percibe su dolor. En el examen físico, evalué la rotación externa de la cadera con el paciente sentado, con la cadera flexionada a 90 grados y la rodilla flexionada a 90 grados. Y el ángulo de rotación externa de la cadera se midió utilizando un goniómetro. Para el análisis de la marcha, se les realizó video a todos los 144 pacientes del estudio y este video se les realizó antes de aplicar la terapia con oxígeno y ozono y después de haber aplicado la terapia con oxígeno y ozono. Esto era una condición fundamental, que se pudiera ver la alteración en la marcha en el video registrado de cada uno de los pacientes. Entonces, dentro de los criterios de inclusión, se tuvieron hombres y mujeres con una edad mínima de 18 años que presentaran dolor diagnosticado de forma clínica con una intensidad mínima de 5 en la escala visual análoga del dolor y recordemos, pues lógicamente el dolor localizado en esa zona glútea. Adicionalmente debían presentar disminución en la rotación externa de la cadera y una alteración en la marcha visible en el video que se les tomaba a los pacientes. Dentro de los criterios de exclusión, entonces, los pacientes no podían presentar fibromialgia, ya fuera que se les hubiera diagnosticado antes o que al momento de hacer la evaluación de medicina deportiva para aplicar la ozonoterapia se les identificaran los puntos que orientaran a una posible fibromialgia. De entrada, este paciente era descartado.
Si en los últimos 30 días el paciente había recibido algún tipo de terapia manual, ya fuera quiropraxia, osteopatía, fisioterapia, técnicas de liberación miofacial o cualquier otra técnica, pues el paciente tampoco se incluía en el estudio. Y si en los últimos 5 días el paciente había recibido algún tipo de terapia alternativa medicamentosa, ya fuera medicina homeopática, medicina natural, orientada a mejorar cualquier tipo de inflamación o de dolor, pues el paciente se descartaba igualmente o esperábamos a que pasara este tiempo. Lo mismo si el paciente había recibido antiinflamatorios no esteroideos, en ese momento no ingresaba al estudio, esperábamos este tiempo como mínimo. Y si en los últimos 30 días el paciente había recibido terapia con corticosteroides, igualmente era excluido del estudio y en algunos casos esperamos a que esto pasara. Para la aplicación de la terapia con oxígeno y ozono, entonces se realizó 2 veces a la semana durante un periodo de 5 semanas. A pesar de que el objetivo era mirar el cambio logrado en la primera sesión de terapia con oxígeno y ozono. ¿En qué partes entonces de la zona glútea se aplicó la terapia con oxígeno y ozono? Se dividió en cuadrantes, los cuadrantes característicos con los cuales estamos familiarizados, donde nos mostraban que en el cuadrante superior externo debíamos aplicar la inyección, pero a diferencia de este punto clásico recomendado siempre para las inyecciones, entonces ubiqué 3 puntos, uno cerca zona sacroiliaca en el cuadrante superior medial dibujado y otros 2 círculos pequeños, uno más lateral y otro más medial, distribuidos más o menos de forma equitativa en esta parte superior de la zona glútea. Se utilizó aguja 21G para el punto más externo de la zona glútea, para el punto central de la zona glútea, la aguja 30G de 1 pulgada, y si la persona tenía demasiada atrofia muscular, fuera de eso no tenía suficiente tejido graso en esta zona, entonces utilizaba la aguja 30G de media pulgada. Y para el punto que señalé cerca de la zona sacroiliaca, pues utilizaba la aguja 30G de media pulgada igualmente. En algunas ocasiones ponía el mayor volumen, o sea, eran un total de 20 mililitros lo que inyectaba y los distribuía entre estos 3 puntos. En el punto de mayor dolor inyectaba siempre 10 mililitros de oxígeno y ozono, y en los otros 2 puntos ya 5 mililitros para un total de 20 mililitros. Y les recuerdo, entonces esto lo hacía 2 veces a la semana. La concentración utilizada era de 10 microgramos por mililitro. El 80.9% de los pacientes evaluados eran mujeres y el restante eran hombres. Con relación a la actividad académica o laboral que desempeñaban, el 10.4% eran estudiantes universitarios. En segundo lugar estaban las personas que realizaban ventas de todo tipo, desde ventas de catálogo hasta ventas formales. En tercer lugar, pensionados, y en cuarto lugar, las amas de casa. Cuando llegaban a la consulta de medicina deportiva, pues encontraban que la mayor parte de los pacientes habían estado en algún tipo de terapia y que todos los pacientes habían ya recibido como primer punto de manejo del dolor terapia con paracetamol, y en segunda instancia habían recibido terapia con antiinflamatorios no esteroideos de acuerdo pues a los protocolos establecidos para manejo del dolor. En segunda instancia estaba la terapia física para un 91.7% de los pacientes, y en el tercer lugar como terapia que habían recibido estaban las infiltraciones con corticosteroides para un 42.4% de los pacientes. El tiempo que había transcurrido cuando acudían a la terapia con oxígeno y ozono en presencia de este dolor era que la mayoría de los pacientes buscaban esta ayuda
en los primeros 9 meses, siendo más frecuente que lo hicieran hacia el 6º mes de haber estado experimentando este tipo de dolor. Entonces, se encontró que el 86.11% de los pacientes presentó una mejoría superior a 2 puntos en la escala visual análoga del dolor y un 11.11% de los pacientes que realmente no obtuvieron mejoría alguna. ¿Qué encontramos adicionalmente en los resultados con relación a la intensidad del dolor? Que hubo 6 pacientes que su dolor con la primera sesión de oxígeno y ozono lo calificaron con un nivel de 0, o sea, ausencia de dolor. 33% después de haber aplicado la terapia lo calificaban en nivel 1. 23 pacientes lo calificaban en nivel 2 y otros 23 lo calificaban en el nivel 3. Entonces miren la cantidad tan importante de pacientes que bajaron a ausencia de dolor y un dolor de intensidad leve. El 66% de los pacientes obtuvieron una mejoría entre 4 y 8 puntos. O sea, al comparar la escala visual análoga del dolor, la calificación que dieron, y antes de la terapia con oxígeno y ozono, y la escala visual análoga del dolor después de la terapia con oxígeno y ozono, entonces la diferencia fue de entre 4 y 8 puntos para el 66% de los pacientes. Y el 7.14% de los pacientes obtuvo una mejoría entre 9 y 10 puntos con la primera sesión de haber inyectado terapia con oxígeno y ozono. Entonces, para calificar si esta mejoría en la intensidad del dolor fue estadísticamente significativa, se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica de Wilcoxon, y esto dado la naturaleza ordinal de la variable estudiada, que era la intensidad del dolor en la escala visual análoga. ¿Y qué nos arrojó entonces? Que con una significancia del 5% se rechazó la hipótesis nula, indicando esto que entonces el resultado obtenido, esa diferencia entre la percepción del dolor antes de la terapia y después de la terapia con oxígeno y ozono, sí fue estadísticamente significativo. Entonces obtuvimos un cambio estadísticamente significativo en la mejoría del dolor en los pacientes. 16 pacientes que no mejoraron, que representan el 11.11% de los pacientes, pues se les practicaron exámenes de imágenes diagnósticas complementarias y encontramos otros diagnósticos adicionales, como fue 2 casos tenían ruptura del glúteo máximo, no se les había diagnosticado ni había una historia clínica que los sugiriera para que les hubieran hecho exámenes complementarios. Encontramos unos casos de pinzamiento femoroacetabular, encontramos igualmente unos casos donde había una artrosis de cadera importante, pero esto no explica totalmente la ausencia de mejoría al haber aplicado la terapia con oxígeno y ozono. ¿Por qué? Porque así estén estas lesiones, pues esperamos siempre, como buen analgésico y antiinflamatorio que es la terapia con oxígeno y ozono, ver algún tipo de cambio. ¿Qué podría de pronto explicar lo que no hacía parte de este estudio? La posibilidad de que existiera un síndrome del piriforme, que en este caso, pues al nivel superficial que estábamos aplicando, que era dirigido hacia los músculos glúteos, pues no íbamos hasta llegar hasta ese nivel. Y para esto, pues ya implicaría otro estudio guiado para llegar hasta el piriforme. Entonces, cuando analizamos ahora la rotación externa de la cadera, nos encontramos con este dato tan importante. El 83.33% de los pacientes obtuvieron una mejoría de mínimo 10 grados al aplicar la primera sesión de la terapia con oxígeno y ozono. ¿Y cuántos pacientes no mejoraron?
16 pacientes. Los mismos pacientes que no nos mejoraron el dolor fueron los mismos pacientes que tuvimos para la limitación en la rotación externa de la cadera. Y un dato importante, la mayor proporción de pacientes que mejoraron en cuanto al ángulo se ubicó en una mejoría de 25 grados en la rotación externa de la cadera. Un 56.25% de los pacientes mejoraron entre 20 y 30 grados con la primera sesión de terapia con oxígeno y ozono. Entonces, para comprobar la significancia estadística de la mejoría en el rango de movilidad articular de la cadera, específicamente para la rotación externa, se aplicó la prueba de hipótesis paramétrica TED-Student para muestras pareadas, y esto dado la naturaleza cuantitativa de las variables, la cual la medíamos en grados, o sea, lo que era la rotación externa de la cadera antes de aplicar la terapia con oxígeno y ozono y después de aplicar la terapia con oxígeno y ozono. ¿Y qué obtuvimos? Que con una significancia del 5% se rechazó la hipótesis nula, confirmando esto entonces que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en ese cambio obtenido en la rotación externa de la cadera. Y vamos entonces a hablar de lo que el objetivo grande, que era la mejoría funcional en análisis cualitativo en la marcha. ¿Qué obtuvimos? Que el 88.9% de los pacientes mejoraron desde el punto de vista cualitativo la marcha. ¿Qué analizábamos en estos videos? La velocidad con la cual caminaba el paciente, el tipo de apoyo que realizaba el paciente, la longitud en el paso, el nivel, o sea, la distancia que lograba elevar los pies al dar el paso, la forma como movía los brazos el paciente al caminar. Y entonces todos estos parámetros nos permitían documentar si el paciente se había mejorado o no. Y como requisito importante, que el paciente hubiera mejorado de manera espontánea la velocidad de la marcha. Esto era muy importante para hablar de que sí hubo una diferencia en el antes y el después de aplicar la terapia con oxígeno y ozono. Y entonces, para comprobar si el resultado sí fue estadísticamente significativo en cuanto a la calidad de la marcha, entonces utilizamos la prueba de hipótesis paramétrica para una proporción, teniendo como hipótesis previa que se esperaba que el 80% de los pacientes mejoraran la calidad de la marcha. ¿Y qué resultado se obtuvo? Pues con un 95% de confianza se obtuvo que más del 80% de los pacientes sí mejoraron la calidad de la marcha, porque como les había comentado ahora, el 88.9% de los pacientes mostraron cambios importantes en la calidad de la marcha y ante todo la velocidad con la cual lograban caminar. Y todo esto asociado ¿a qué? A que hubo una mejoría importante en la disminución del dolor y en el rango de movilidad de la cadera y básicamente la rotación externa de la cadera. Entonces, de este modo, concluimos que hubo una diferencia estadísticamente significativa al aplicar la primera sesión de terapia con oxígeno y ozono en los pacientes que presentaban dolor localizado en la zona glútea. Y entonces que hubo diferencia estadísticamente significativa en la mejoría del dolor, en el rango de movilidad articular obtenido y en la calidad de la marcha de los pacientes.